El doctor Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores, colaborador en este espacio informativo de noticieros de Fórmula, muy pendiente de la discusión que está por iniciar en una hora más, hora y media más, en el Congreso por el presupuesto de gastos del año que viene. Doctor, ¿cómo estás? Bien, Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo así, antes de conocer detalles, este presupuesto que ya se aprobó en comisiones, con 10,000 millones de pesos para repartir entre 500 diputados para fortalecer, no sé qué, el ejercicio local? Primero, creo que la Secretaría de Hacienda en general siempre ha hecho un presupuesto ordenado, conservador en términos fiscales, responsable. Y esto ha sido hoy y ha sido siempre. Punto a favor. Segundo, la Secretaría de Hacienda anunció un presupuesto base cero que despertó enormes expectativas y hay la percepción de que fue bastante limitado ese ejercicio de base cero y que nuestro presupuesto requiere una reingeniería y revisar todo. Porque hay gastos ya etiquetados que incluso iría contra la ley no ejercerlos. Sí, y porque hay muchos programas sociales que no funcionan, que no tienen padrones de beneficiarios, que se duplican, donde hay corrupción, donde hay programas que simplemente no funcionan. Tercero, la negociación del Congreso, muy limitada. Así ha sido en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué quiere decir muy limitada? Que los diputados se concentran en partidas muy especiales, que no revisan la totalidad, que no usan las evaluaciones del desempeño que han hecho, por ejemplo, la Coneval o la auditoría para ver, oye, este programa de madres solteras, ¿qué dice la auditoría? ¿Qué dice Hacienda? ¿Qué dicen los expertos? Porque muchas veces son clientelas las que capturan programas y entonces quieren que se reproduzcan. Por ejemplo, las universidades. Siempre las universidades son intocables porque son las universidades públicas, pero hay muchas universidades que gastan mal. Hay muchos rectores que promueven sus carreras políticas con dinero público y yo nunca he oído que los diputados se metan a analizar los indicadores de desempeño de las universidades. Entonces, la negociación del presupuesto no es tal, no revisan, no miden, no reasignan y lo que acaba pasando es que acaban viendo ciertas bolsas del campo, ciertas bolsas de municipios y de estados. El tema que está a discusión en las últimas horas ha sido el tema de las bolsas etiquetadas de diputados. Y esto a mí me parece muy grave y me parece muy desafortunada que nuevamente hayan caído en ese error. ¿Cuál es el error? Confundir la labor de un diputado. Un diputado aprueba el presupuesto y revisa que se gaste bien, pero no anda etiquetando, no anda diciendo a qué municipio va. Esto dio en el pasado lugar a la industria de los moches. Sí es cierto, desde 2005 empezó a surgir esa industria en México y la han practicado muchos partidos. Pero ahora que Hacienda puso esas bolsas en ceros, desde el año pasado los diputados la restauraron, la volvió a poner en ceros Hacienda, los diputados la restauraron y tienen razón, pusieron ya más candados para evitar el trueque y el moche y el soborno que antes se hacía de manera muy abierta. Sin embargo, prevalece, Pepe, un error conceptual de pensar que un diputado debe canalizar dinero a un municipio. Esa no es la función de un diputado. Mira, 10,000 millones de pesos los dividen entre 500 y entonces a cada diputado le toca 20 millones. Entonces, no sé cómo va a ser claramente el mecanismo porque todavía no lo conozco bien. He escuchado las noticias contigo, pero básicamente es que el diputado lo canaliza a su municipio. Y luego, en febrero o marzo, Hacienda saca las reglas de operación y entonces los presidentes municipales sacan los proyectos para usar esos 20 millones. Punto número uno, si hay un proyecto que hay que financiarlo y punto. Pero si es 20 millones y tú dime en qué los vas a usar, ya trastocas la lógica. Entonces, mal por esto y yo creo que el Congreso no está cumpliendo su función de evaluar y aprobar correctamente los presupuestos. Es lo que está a punto de discutirse, debatirse. El PRI, el Partido Verde y su aliado Nueva Alianza también. Esos tres partidos tienen la mayoría en el Congreso y seguramente incidirá pues en esta discusión esta mayoría, entre comillas, compuesta, ¿no? Y se dará por resultado, Pepe, esto del... La coordinadora de Morena que hace rato habló, me parece la posición más sensata. Primero cuestiona... Rocío Nale, sí. Rocío Nale. Primero dice, ¿cómo estamos dando dinero a municipios? 20 millones por piocha, si no sabemos ni qué proyectos va a haber. Bien por ella. Y segundo, no conocen el dictamen. No hay un dictamen escrito para que los legisladores puedan leerlo, hacer observaciones y votarlo. Entonces están votando a ciegas, están votando bajo una negociación de los líderes de los grupos parlamentarios. Entonces,
muy limitado el ejercicio, es un cheque en blanco para el gobierno, no está haciendo su función de poder de la bolsa, y yo creo que el presupuesto requiere una reingeniería mayor. Ojalá Hacienda la haga en los próximos años. Por cierto, hoy en el Senado de la República fue la ceremonia para entregar la medalla a Belisario Domínguez, pero estuvo, digamos, llena o con algunos prietitos en el arroz. Para empezar, no fue concedida de manera unánime, como ha venido ocurriendo en años anteriores, sino que hubo división. Hubo incluso senadores quienes no estuvieron presentes en esta sesión solemne senatorial. Tenían que estar los 128, o bueno, casi todos los 128 acreditados. Estuvo el presidente de la República, por supuesto, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, pero hubo senadores que no estuvieron. Por primera vez no hay unanimidad, porque ha habido muchas críticas a la entrega de esta medalla, a la concesión de esta medalla al empresario Alberto Valleres González. A mí me da muchísimo gusto que el Senado mexicano haya concedido esta medalla a un empresario tan notable, a un emprendedor. México requiere más emprendedores y menos políticos, requiere más gente que genere riqueza que intermediarios. Y la verdad es que a mí me parece que hay que revalorar y hay que valorar las carreras de los empresarios honestos, con visión, como él, que ha generado una institución académica de excelencia a nivel mundial, como es el ITAM. Entonces, esta idea de que si eres empresario haces dinero, eres malo, que es una percepción bastante tonta de algunos... Maniquea, ¿no? Maniquea de algunos integrantes de algunas izquierdas, es bastante absurda y anticuada, porque da la impresión de que si eres rico eres malo porque hiciste el dinero al amparo del poder. Esos empresarios coyotes no son meritorios, pero un empresario como Alberto Valleres, que ha hecho su riqueza a partir de generar empresas, generar empleo y donarlo además a una institución académica y pugnar por el bien común, me parece que requiere todo nuestro apoyo y debe ser ejemplo. Entonces a mí me parece muy lamentable estas expresiones de crítica que se han hecho. Leí en el periódico el otro día, Alberto Valleres, uno de los 5 hombres más ricos del país, dueño de mineras, aseguradoras, empresas petroleras, tiendas departamentales, Palacio de Hierro, de la Coca-Cola México, amigo de los presidentes en turno y generoso donador de recursos millonarios a las campañas del PRI, eso no lo sé. Recibirá la medalla Belisario Domínguez gracias a los votos de senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde. Bueno, yo lo que sé es que es un empresario que es honesto, que es un empresario que ha construido a base de creatividad, de innovación y trabajo la riqueza. Yo que tuve la fortuna de conocer de cerca el ITAM, donde daba clase, estudié, en donde el 20% de los estudiantes son becados. Me parece que es un empresario que le ha hecho mucho bien al país y reitero, este país requiere más emprendedores. Y la palabra empresario se asocia al poder político porque muchos empresarios en México surgieron al amparo de los favores de los políticos y sigue siendo así en muchos casos. Pero este empresario y algunos otros pocos en México no son así, y a esos yo creo que hay que ponerlos en el pedestal para que sean un símbolo del tipo de emprendimiento que México requiere, Pepe. Te agradecemos mucho tu análisis. Gracias. Por supuesto, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, es un gabinete de trabajo en materia de inteligencia legislativa y de riesgo político. Hagamos una pausa, volvemos con más información.